Bienvenidos a todos, listos para zambullirnos en el mundo de la inteligencia artificial. Prepárense para un viaje fascinante. Vamos a desmitificar la IA, Hacerla accesible para todos. especialmente para quienes buscan una comprensión clara en español, Exacto. desde su historia hasta cómo influye en nuestras vidas. A veces sin darnos cuenta. ¿Sabían que el primer programa de IA demostró teoremas matemáticos? Increíble, ¿verdad? Hablaremos de eso, de cómo la IA personaliza las recomendaciones de películas, Y de los coches autónomos, sin olvidar cómo simplifica la información. para que sea más fácil de digerir. Olvídense de la sobrecarga de datos. Comencemos por lo básico. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? A veces parece que solo son palabras de moda, ¿Verdad? pero en esencia se trata de crear sistemas que realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Como una especie de cerebro digital. En cierto modo, sí. Para entenderlo mejor, pensemos en las neuronas y los transistores. La IA busca imitar el funcionamiento del cerebro, Ya veo. usando la capacidad de las computadoras para procesar datos. Fascinante. ¿Y cuándo comenzó todo esto? El nacimiento de la IA como campo se remonta a 1956. Tan temprano. En la conferencia de Dartmouth, ahí se presentó el Logic Theorist, Logic Theorist. el primer programa de IA de la historia capaz de demostrar teoremas de lógica matemática. Increíble. Es difícil imaginar un programa resolviendo problemas tan complejos en esa época. Cierto, pero la IA ha evolucionado mucho. Al principio se centraba en resolver problemas abstractos. Ajá. Hoy en día se centra en el procesamiento y análisis de datos. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo se aplica la IA en nuestro día a día? Bueno, piensen en las recomendaciones de películas en plataformas como Netflix. Esas sugerencias no son aleatorios. No. Están impulsadas por sistemas de IA. Claro. Siempre me he preguntado cómo Netflix conoce también mis gustos. Exactamente. Utilizan métricas y medidas de similitud para comprender las preferencias de los usuarios. ¿Podrías explicarnos eso un poco más? No estoy seguro de entender esas métricas. Imagine que dos personas califican películas de forma similar, aunque no hayan visto las mismas películas. La IA puede usar esa información para recomendar películas que una persona podría disfrutar basándose en los gustos de la otra. Es como si la IA encontrara a nuestro gemelo cinéfilo y nos recomendara películas en base a sus gustos. Precisamente. La IA agrupa usuarios con gustos similares Ya ve. para que las recomendaciones sean más rápidas y eficientes. Tiene mucho sentido. ¿Y qué herramientas se utilizan para construir estos sistemas? Existen varias. Una de las más conocidas es la biblioteca Surprise. Surprise. Facilita el desarrollo de sistemas de recomendación basados en IA. Es fascinante cómo la IA puede analizar nuestros gustos Y y predecir lo que nos gustará. Pero a veces, con tanta información, uno se siente abrumado. claro, ¿No te pasa? la sobrecarga de información es un problema real. Aquí es donde entra la simplificación de datos. Simplificación de datos. Suena interesante. ¿De qué se trata? Eliminar el ruido de los datos para que la información importante sea más clara. Piensen en un sensor que mide la temperatura. Sí. Pero las lecturas se ven afectadas por la humedad y otros factores. Entiendo. Esos factores serían el ruido, que distorsiona la información real. Exacto. La simplificación de datos ayuda a identificar y eliminar ese ruido, extrayendo la información importante de entre todos esos datos desordenados. Es como limpiar una fotografía borrosa para que se vea nítida, eliminando las partes irrelevantes. Exactamente. Y para realizar esa limpieza se utilizan técnicas como SVD, descomposición en valores singulares, y PCA, análisis de componentes principales. Y esas siglas suenan un poco intimidantes. Pero me imagino que la idea detrás es más sencilla. Así es. SVD y PCA nos ayudan a descomponer los datos en componentes más simples, identificando cuáles son los más relevantes para nuestro análisis. Increíble. La IA no solo analiza datos, sino que también los simplifica. Correcto. Y esta capacidad de la IA para analizar y simplificar datos tiene un impacto en muchos campos, incluyendo el desarrollo de los coches autónomos. Los coches autónomos es un tema que me fascina. ¿Cómo se utiliza la IA en este campo? La IA es fundamental para que los coches autónomos puedan ver y entender su entorno. Para eso se utiliza la visión artificial, un campo de la IA que se enfoca en el análisis de imágenes. ¿Podrías explicarnos cómo funciona la visión artificial en este contexto? Imagina que un coche autónomo se acerca a un cruce. Sus cámaras capturan imágenes y las envían a un sistema de IA. ¿Y qué hace la IA con esas imágenes? La IA analiza las imágenes para identificar objetos, Objetos. como otros coches, peatones o señales de tráfico. También estima la distancia a estos objetos Entiendo. y predice sus movimientos. Es como si la IA le diera al coche un mapa mental del entorno. Exactamente.
Y basándose en esta información, el sistema de IA decide cómo debe actuar el coche. Acelerar, frenar o girar. Increíble. La IA es el cerebro que permite que los coches autónomos tomen decisiones inteligentes. Así es. Y la visión artificial no solo se utiliza en coches autónomos, sino en muchas otras aplicaciones, como el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono o en el diagnóstico médico para detectar enfermedades a partir de imágenes. La IA está realmente revolucionando la forma en que interactuamos con el mundo. Y hablando de revoluciones, ¿qué son exactamente las redes neuronales? He oído hablar mucho de ellas, pero no estoy seguro de entender cómo funcionan. Las redes neuronales son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano. Están formadas por unidades interconectadas llamadas neuronas que procesan información. ¿Y cómo se relacionan con la IA? Las redes neuronales son una de las herramientas más poderosas en la IA. Se utilizan para realizar tareas complejas, ¿Qué tipo de tareas? como el reconocimiento de patrones, la predicción y el control. Podríamos decir entonces que las redes neuronales son el motor detrás de muchas aplicaciones de IA. Sí, esa es una buena forma de verlo. Son el corazón de muchos sistemas de IA, especialmente en áreas como el aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo. ¿Es eso lo que se utiliza para crear sistemas de IA súper inteligentes? El aprendizaje profundo es un subcampo de la IA, que se basa en el uso de redes neuronales con múltiples capas. Estas redes son capaces de aprender representaciones complejas de los datos La veo. y realizar tareas muy sofisticadas. ¿Podrías darme un ejemplo de aprendizaje profundo en acción? Claro. Imagina un sistema que puede traducir idiomas de forma automática. Este sistema podría estar basado en una red neuronal profunda, Sí. que ha aprendido a mapear las estructuras de diferentes idiomas. Es increíble. ¿Y cómo se entrena en una red neuronal profunda? Se le proporciona a la red una gran cantidad de datos, Datos. como textos en diferentes idiomas. La red analiza estos datos y ajusta sus parámetros para poder realizar la traducción de forma precisa. Suena un proceso muy complejo. Lo es. El aprendizaje profundo requiere mucha potencia computacional y grandes conjuntos de datos. Pero los resultados son impresionantes. El aprendizaje profundo está detrás de muchos avances en la IA, como el reconocimiento de voz y la generación de imágenes. Así es. El aprendizaje profundo está transformando la IA y abriendo nuevas posibilidades. Es fascinante ver cómo la IA está evolucionando a un ritmo tan acelerado. ¿Y cuáles son las tendencias futuras en la IA? ¿Qué nos depara el futuro en este campo? El futuro de la IA es apasionante. Una de las áreas que más me entusiasma es la IA explicable. IA explicable. ¿Eso qué es? Suena muy técnico. Es un concepto bastante intuitivo. Tradicionalmente, los sistemas de IA eran como cajas negras. Podíamos ver los resultados, pero no entendíamos cómo la IA llegaba a esas conclusiones. Claro, eso puede generar desconfianza, Ya. especialmente si la IA se utiliza para tomar decisiones importantes. Exactamente. La IA explicable busca crear sistemas que sean transparentes y comprensibles para los humanos. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se hace que una IA sea más transparente? Se están desarrollando nuevas técnicas que permiten visualizar el proceso de toma de decisiones de la IA. También se están creando algoritmos que pueden explicar sus conclusiones en un lenguaje natural. Eso suena fundamental Ya. para que la IA sea más confiable y aceptada por la sociedad. Sin duda. La IA explicable es crucial para que la IA pueda integrarse de forma ética y responsable en nuestras vidas. Hablando de integración, ¿cómo se cruza la IA con la robótica? Siempre me he imaginado a la IA como el cerebro detrás de los robots futuristas. Tu imaginación no está muy lejos de la realidad. La IA es el cerebro de los robots. Les permite percibir el entorno, tomar decisiones y realizar acciones. ¿Podrías darnos un ejemplo de un robot que utiliza IA? Me cuesta imaginarme cómo se aplica esto en la práctica. Imagina un robot que trabaja en un almacén. Este robot puede utilizar la visión artificial para identificar los productos que debe recoger. También puede utilizar algoritmos de planificación para encontrar la ruta más eficiente a través del almacén. Es como un trabajador incansable y súper eficiente. No me extraña que la robótica esté en auge. Así es. La IA está haciendo que los robots sean cada vez más inteligentes y versátiles, lo que abre un abanico de posibilidades en diferentes industrias. Es increíble ver cómo la IA está transformando el mundo. Y hablando de transformaciones, ¿cuáles son los desafíos que plantea la IA? Al principio del episodio mencionamos que la IA se basa en el análisis de datos. Podríamos decir entonces que la calidad de los datos es crucial para el buen funcionamiento de la IA. Absolutamente. La IA se nutre de datos. Y si esos datos son incompletos, sesgados o inexactos, la IA puede tomar decisiones erróneas o perpetuar desigualdades existentes. Entiendo. Entonces, la calidad de los datos es fundamental para que la IA sea justa e imparcial. ¿Qué se está haciendo para abordar este desafío? Se están desarrollando nuevas técnicas para detectar y corregir sesgos en los datos.
También se están creando algoritmos que son más robustos ante la presencia de sesgos. Es decir, que son capaces de tomar decisiones justas incluso si los datos de entrenamiento son imperfectos. Eso suena muy prometedor. Es importante que la IA se desarrolle de manera responsable, teniendo en cuenta su impacto en la sociedad. Coincido contigo. La ética debe estar en el centro del desarrollo de la IA. Y volviendo al tema del análisis de datos, ¿recuerdas que al principio del episodio mencionamos la importancia de la simplificación de datos? Dijiste que técnicas como SVD y PCA se utilizan para limpiar los datos y hacerlos más útiles. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funcionan estas técnicas? Claro. Imagina que quieres analizar una gran cantidad de datos sobre el comportamiento de los usuarios en una página web. Estos datos podrían incluir el tiempo que pasan en cada sección, los enlaces en los que hacen clic, su ubicación geográfica, etc. Entiendo. Son muchos datos. Y algunos de ellos podrían ser irrelevantes para el análisis que queremos realizar. Exacto. Ahí es donde entra en juego SVD y PCA. Estas técnicas nos permiten identificar los patrones más importantes en los datos y eliminar el ruido o la información irrelevante. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplican estas técnicas? Imagina que tienes una imagen borrosa. PCA puede identificar las características principales de la imagen, como los bordes y las formas, y eliminar el ruido que causa la borrosidad. En esencia, SVD y PCA descomponen los datos en componentes más simples, lo que nos permite identificar cuáles son los más relevantes para nuestro análisis. Es fascinante cómo la IA puede ayudarnos a comprender mejor los datos, incluso cuando son complejos y desordenados. Así es. Y esta capacidad de la IA para analizar y simplificar datos tiene aplicaciones en muchos campos, desde la medicina hasta la economía. Hablando de aplicaciones, ¿cómo se utiliza la IA en el campo de la optimización? Recuerdo que al principio del episodio mencionaste que la optimización es crucial para que la IA funcione de manera eficiente. Sí, la optimización es un área clave en la IA. Se trata de encontrar la mejor solución a un problema, teniendo en cuenta diferentes restricciones. Por ejemplo, imagina que tienes que planificar la ruta más corta para un camión de reparto, que tiene que visitar varias ciudades. La optimización se encarga de encontrar la secuencia de ciudades que minimiza la distancia total recorrida. Claro, eso tiene mucho sentido. Pero, ¿cómo se aplica la optimización en el contexto de la IA? Muchos algoritmos de IA se basan en la optimización para ajustar sus parámetros y mejorar su rendimiento. Por ejemplo, las redes neuronales utilizan algoritmos de optimización para encontrar los pesos que minimizan el error en sus predicciones. Es como si la optimización fuera el entrenador, que ayuda a la IA a ser más precisa. Exactamente. Y existen muchos algoritmos de optimización diferentes, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. ¿Podrías mencionarnos algunos ejemplos? Claro. Uno de los algoritmos más populares es el descenso de gradiente, que se utiliza para entrenar redes neuronales. También existen algoritmos inspirados en la naturaleza, como los algoritmos genéticos y la optimización por enjambre de partículas. Estos nombres suenan fascinantes. ¿Podrías explicarnos un poco cómo funcionan? Los algoritmos genéticos se inspiran en la evolución natural, crean una población de soluciones candidatas y las someten a un proceso de selección, cruce y mutación para encontrar la mejor solución. Es como si estuviéramos criando algoritmos para que sean más inteligentes. En cierto modo, sí. Y la optimización por enjambre de partículas se inspira en el comportamiento de bandadas de aves o bancos de peces. Las partículas exploran el espacio de soluciones y se comunican entre sí para encontrar la mejor solución. Es increíble cómo la naturaleza puede inspirar algoritmos de optimización tan poderosos. La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración para la IA. Y la optimización es solo una de las áreas en las que la naturaleza nos está enseñando a crear sistemas más eficientes. La IA está en constante evolución y su potencial es ilimitado. Hemos visto cómo la IA puede analizar datos, clasificar información, controlar robots e incluso inspirarse en la naturaleza para optimizar sus procesos. Y esto es solo el comienzo. La IA está transformando el mundo a un ritmo acelerado y su impacto en nuestras vidas será cada vez mayor. Es un futuro emocionante y lleno de desafíos, pero estoy seguro de que trabajando juntos podremos aprovechar el potencial de la IA para crear un futuro mejor para todos. Comparto tu optimismo. La IA es una herramienta poderosa y en nuestras manos está la responsabilidad de utilizarla para el bien común. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido una conversación fascinante. El placer ha sido mío. La verdad es que esta inversión en el mundo de la IA me ha abierto los ojos. Hemos hablado de coches autónomos, robots, análisis de datos. Es increíble. Y lo que hemos visto es solo la punta del iceberg. La IA está en constante evolución. Totalmente. Y hablando de historia, al principio mencionaste Logic Theorist, ese primer programa de IA de los años 50. ¿Podrías contarnos un poco más? Claro, el Logic Theorist fue desarrollado por Allen Newell y Herbert Simon en 1955.
Se considera el primer programa de inteligencia artificial. Lo fascinante es que era capaz de demostrar teoremas de lógica matemática, una tarea que antes se consideraba exclusiva de los humanos. Increíble. ¿Y cómo funcionaba? ¿Era similar a las redes neuronales? No, utilizaba un enfoque diferente. Se basaba en reglas lógicas y un sistema de búsqueda para encontrar la solución a un problema. Exploraba diferentes caminos lógicos hasta llegar a la demostración. Ya veo. Entonces, aunque no usaba redes neuronales, sentó las bases para la IA. Exactamente. Demostró que las máquinas podían hacer tareas que antes se creían exclusivas de los humanos. Fue un hito. Y hablando de hitos, ¿cuáles dirías que han sido los avances más importantes en la IA? Es difícil elegir. Ha habido tantos. Sin duda, el desarrollo del aprendizaje profundo ha sido clave. Es verdad, el aprendizaje profundo ha estado detrás de muchos avances. Y hablando de futuro, ¿qué áreas de la IA te parecen más prometedoras? Hay muchas áreas fascinantes. Una que me llama la atención es la IA cuántica. IA cuántica. Suena a ciencia ficción. La IA cuántica combina la mecánica cuántica con la inteligencia artificial para crear algoritmos más potentes. Los ordenadores cuánticos tienen el potencial de resolver problemas que son imposibles para los ordenadores clásicos. Entiendo. La IA cuántica podría llevar la IA a un nuevo nivel, permitiéndonos abordar problemas aún más complejos. Exacto. Imagina, por ejemplo, el desarrollo de nuevos medicamentos, la optimización de sistemas energéticos a gran escala, o la creación de modelos climáticos más precisos. La IA cuántica tiene un potencial enorme. Es realmente fascinante. Y para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera aprender más sobre IA? Empieza por explorar los conceptos básicos, como el aprendizaje automático, las redes neuronales y el procesamiento del lenguaje natural. Hay muchos recursos disponibles, lo importante es la curiosidad y no tener miedo de experimentar. Excelente consejo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la IA. Ha sido un viaje increíble. Un placer compartirlo contigo y con nuestros oyentes. Muchas gracias por tu tiempo y tu experiencia. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando este apasionante mundo. Hasta la próxima.